continuará. Bienvenidos al canal Liberty UA. Hoy estamos en comunicación con Denis Jelisevich, empresario y político en funciones. Bienvenido, Denis. Hola. Invito a suscribirse a nuestro canal Liberty UA. Para videos cortos y fragmentos interesantes, suscríbanse a Liberty TV y al canal de Denis Jelisevich. Iniciaremos con los temas más importantes, como siempre, paz o guerra. Entonces, ayer Ukrayinska Pravda publicó un artículo donde escuchamos que supuestamente Zelensky dio la orden al Parlamento de prepararse para hasta 2 años más de guerra. Al mismo tiempo, hoy aparece información de que la infraestructura de gas y el sistema de agua están en la mira de los rusos que van a ser atacados. Al mismo tiempo, los politólogos que vienen a nuestros programas dicen que se está llevando a cabo una preparación completa para las elecciones, una preparación total. E incluso escuchamos información de que los aeropuertos pronto comenzarán a funcionar. En su opinión, ¿estamos más cerca de la paz, Chudovi? Bueno, les diré esto. Estamos cerca de la paz, pero Volodymyr Zelensky no la quiere. Sobre Ukrayinska Pravda y los diputados, él lo dijo hace cerca de un mes, no ayer. Ayer, en una transmisión en vivo, compartí la información que tenía. Durante la transmisión, Zelensky publicó un video nocturno confirmándolo. Él dijo, lamentablemente, que algo así como presionaron, las negociaciones no son tranquilas. Entonces, ¿no es esto? Y Rusia no quiere la paz, pero alguien en algún lugar dice que Rusia quiere la paz. ¿Entienden? Otra vez lo mismo, engañando a la gente. Hay que hacer concesiones territoriales, pero Zelensky se niega. Así es como hay que salir y hablar, cuenta lo que quieras, cuenta que Rusia quiere Donbass, que Estados Unidos es malo, pero di, yo no acepto esas concesiones, esto es lo que me proponen. ¿Entiendes, Tatiana? Es una cosa si dijeran, si no fueran ni Estados Unidos ni Trump, sino alguien más quien quisiera ser mediador y surgiera una situación similar. Aunque como ves, nadie podría manejar eso. Y digan, salgan de Donbass y ya, solo por la paz, pero no es así. Estados Unidos ofrece garantías de seguridad y el Fondo de Prosperidad para Ucrania, $800 mil millones, es excelente para Ucrania. Hagamos de una vez una corrección según la situación actual. Claro, al final toda la situación no es nada súper, pero de todas las opciones posibles, esto es súper. No esperaba algo así, pero esto es súper. Lo repito, para Ucrania, pero no para Zelensky, solo para Ucrania y para toda la humanidad, tal vez en un mes, pero Zelensky no quiere eso, punto. Los diputados dicen que esto es una capitulación, no podemos aceptar esto porque es una capitulación. Los medios de comunicación dicen que la infraestructura de gas será atacada. Esto significa que no podremos acumular suficiente combustible para el invierno. Si atacan los sistemas de agua, quienes viven en edificios altos no tendrán agua. Se mencionan ofensivas actuales y nuevas planeadas. Observamos que Rusia se financia con la venta de fertilizantes y petróleo. Es evidente que en un mes las condiciones se empeorarán y en 2 meses aún más. ¿Cómo enfrentaremos el invierno? Son hechos evidentes. ¿Qué diputados llaman a esto capitulación? Ayer Sergei Nahorniak dijo que no podemos aceptar estas condiciones porque es una capitulación. Ah, me mandaron su fragmento. Él dijo que la sociedad ucraniana no acepta la paz a cualquier precio. Ya me enviaron ese episodio, ya circula en internet. Bueno, ¿qué les puedo decir? Hay diferentes diputados, la mayoría de ellos, por supuesto, son los mismos sinvergüenzas, pero entienden, simplemente nos están humillando una vez más, seamos honestos, firman en nuestro nombre y todo eso. No hay que hacer caso, la mayoría son inútiles, dependientes y comprometidos. Como ya mencioné, la gente debe concentrarse en esto, en qué hacer a continuación. Lo dijiste bien. Bueno, lo del invierno todavía está un poco lejos, aunque el tiempo pasa muy rápido, ya tendremos que pensar en el invierno dentro de 3 meses. Tienes razón sobre el gas y el agua. Esas son las metas de Putin, no es secreto. Pero por el agua no atacarán la oficina del presidente. La familia de Zelensky tendrá agua, la familia de Zelensky tendrá luz y gas. Los diputados, cuyas familias están ahí, incluyendo a Nahorniak, tendrán exactamente lo mismo. Esa es la diferencia, ¿entiendes? Ya lo conté 100 veces.
En Israel no hay privilegiados, aquí todos lo son, pero cuando hablan de Israel, empiezan a hablar de Israel. El hecho de que todos luchen en Israel es una consecuencia, no una causa de ser un gran país donde la gente quiere e incluso solo desea vivir. Y están dispuestos a dar la vida por ese país, pero hoy la sociedad dijo, no estamos dispuestos a dar la vida por esto, específicamente por este tipo de país. Todos quieren a Ucrania, veo publicaciones sobre eso seguido. Adoro Ucrania y quiero volver, pero deseo una Ucrania sin patriotas lingüísticos ni guerra. Por ejemplo, todos quieren a Ucrania, pero a la Ucrania que conocemos, distinta pero libre y unida. Nadie propone dividirla ni nada parecido. Sin embargo, en la sociedad suceden cosas terribles que nos están dividiendo mucho. El ombudsman lingüístico es muy estricto, incluso lo demoniza, y esas conversaciones se oyen más seguido. No podrán votar quienes se fueron. En resumen, eso es segregación. Y lo repito, la sociedad debe pensar qué hacer a continuación, porque ya si no se hace nada, nada va a cambiar. Se lo puedo decir con certeza, lo garantizo. Siguen los conflictos y el gobierno enfrenta a la gente entre sí. Cuando se empezó a hablar de que las mujeres debían sumarse al personal del centro de reclutamiento para que los hombres fueran al centro de reclutamiento, eso suena aún peor que enviarlas al frente. Pero hay diferentes opiniones al respecto. Por ejemplo, Nahorniak dice que ellas pueden hablar con los hombres de una manera más amable, animándolos a ir al frente. Surgió esta idea y ahora se discute que ante la escasez de hombres en el frente hay que incorporarlos al frente. Estos métodos son inaceptables, por eso debemos involucrar a las mujeres. ¿Cómo hacerlo? Si no desean ir voluntariamente al servicio, pueden ir en lugar de su esposo, si hay un menor de 18 años en la familia. También pueden trabajar como empleadas en el centro de reclutamiento. Estos diputados dicen que si las mujeres trabajan en la Policía Nacional, ¿por qué no pueden hacerlo en el centro de reclutamiento? Habla Masurasha. Hoy se trata de que no necesariamente hay que movilizar a los hombres, sino ocupar otros puestos, liberar de esos puestos a los hombres que los ocupan actualmente. Enviar a las mujeres allí y a los hombres al frente. Entonces, ¿cómo comenta usted esto? ¿Cuál de estas opciones es mejor para las mujeres? ¿Enviarlas allí o al frente? Es la primera vez que escucho eso, mujeres en el TCK. Sabe, lo importante aquí es que la gente lo sepa. Es una señal para la sociedad y para las mujeres. Ya planean encargarse de ustedes. Antes estaban a salvo, pero ahora todo es diferente. Usted sabe, todo inicia así y termina distinto. Tatiana, entienda, el problema no somos usted ni yo. Toda evaluación independiente y la historia demuestran que esto siempre atrae atención. Hay cosas completamente insanas que no llevarán ni a la victoria sobre Rusia ni a la salvación de Ucrania. Esto solo agravará la situación en la sociedad. Se irán quienes no pensaban hacerlo y nadie regresará. Esto es en lo que la gente debe pensar ahora. Ahora mismo. ¿Entienden? Esto ni es demencia. Hay otra palabra similar, pero no la diré al aire. Esto es una locura. O sea, hay personas locas, psicópatas, que cada día inventan alguna tontería nueva que lleva a la destrucción de Ucrania. Cada vez se habla más, no sé si lo preguntaron o lo harán, sobre los migrantes. Ven cómo tratan a nuestra gente y ponen a migrantes en lugar de los ucranianos. Sabe, yo no soy nacionalista. Bueno, de entrada, aunque por mis declaraciones parezco más nacionalista que aquellos que se llaman así. ¿Cuál es el sentido de reemplazar a los ucranianos por personas que serán leales al gobierno y harán todo lo que digan las autoridades a cambio de recibir la oportunidad de vivir en Ucrania viniendo de países olvidados? Y ahora no estoy en contra de la teoría de la conspiración, eso ya es una realidad. Pensé en eso al escuchar que ahora las mujeres movilizan a los hombres. Si estos hombres llegan al frente y regresan de él, o incluso ya sus hijos, esto no será cosa de una sola generación. El dolor, los hombres de las mujeres ucranianas van a odiar. Simplemente un hombre no podrá amar a una mujer que lo envió al frente y casarse con ella. En el futuro, es poco probable. Al contrario, tal vez sí podría haber sido. Creo que los hombres no podrán perdonar esto. Entonces los migrantes llegarán a Ucrania y si las ucranianas no pueden salir, solo podrán casarse y tener hijos con migrantes. Ellos vendrán, ya vienen, solo que ahora son menos y hay tendencias.
Y si todo ese sinsentido del que estamos hablando ahora se llega a implementar de alguna manera, y lo más importante, la guerra continúa, entonces en un año ya estarán diciendo, estaremos discutiendo, no será cuando lleguen, si es que llegan, y como si fuera en un futuro, sino en el presente, como un hecho consumado. Aquí no hay nada gracioso, y tienes razón, a las ucranianas no les quedará opción, así Ucrania deja de ser Ucrania. Y lo repito una vez más, en una zona de amortiguamiento donde estos migrantes serán el personal de servicio. A quienes son privilegiados en Ucrania y a quienes ganan dinero con el Estado, los encerrarán en la esfera militar. Este es un método comprobado por demócratas en Estados Unidos, globalistas y la izquierda en Europa para atraer electores. 1 millón de personas que traigan hacia Ucrania votarán por Zelensky, por quien él diga. A ellos no les importa Ucrania, no nacieron aquí, nuestra cultura les es ajena, nuestro país les es ajeno, no tienen ninguna historia aquí, ningún lazo, ningún antepasado, ni nada de eso. Eso es lo más importante, como si a ustedes les preocupara mucho lo que pasa en Bangladesh o Nepal, aunque no sepan nada, igual que yo. Me da curiosidad, si los traen aquí, ¿cómo van a vivir en Europa? Los mantienen, son votantes porque el Estado los sostiene y van a votar por esos mismos socialistas y demócratas que obligan a la gente a pagar impuestos del 40% para mantenerlos. Y en Ucrania nosotros no tenemos esas oportunidades. Primero, aquí van a recibir salarios, pero lo más probable es que no paguen impuestos sobre ellos. ¿Entienden? ¿Qué impuestos hay en construcción? Les pagan en efectivo al final del turno, solo les digo. Además, les darán pasaportes con acceso sin visado a la Unión Europea, algo impensable antes, ¿entienden? ¿Y quién dijo que tras la guerra la Unión Europea no dará otros 300 euros por persona en el siguiente paquete? No sabemos qué pasará después. Hay muchas combinaciones, pero la pregunta es correcta. Los mejores de esos chicos irán a la Unión Europea. Y quienes no quisieron, no pudieron o no les salió, los traen aquí, ¿entienden? Ahora los traen en masa, ¿por qué no a Polonia? Pero allá no, ¿verdad? Por alguna razón terminaron aquí. Por alguna razón los migrantes no llegaron a Polonia, ahí no están. Esa es la razón. Pero insisto, si Ucrania tuviera dinero, un ucraniano común diría, ¿por qué trabajar en construcción en Occidente? En Miami los latinos trabajan en construcción. Pero no verás a un estadounidense en la construcción. No verás a un estadounidense como conductor de Uber. ¿Por qué? Bueno, en Occidente los estadounidenses trabajan en otros empleos. ¿Por qué? Son ricos. Así que si el ucraniano promedio llega a ese nivel, yo diré, tráiganlos. Pero repito, antes de la guerra tuvimos ese problema. Como empresario se los digo, la primera cuestión era el personal. Iban a Polonia a recoger fresas porque la economía era débil, pero ahora ya simplemente no hay nadie para trabajar. Ya están en la tumba, en la emigración y escondiéndose en sótanos para evitar al centro de reclutamiento. Todos los procesos van mal, pero entiendan, yo lucho por Ucrania. Cualquiera que salga al aire y les diga lo contrario, en realidad está luchando por su propio interés personal y le importa un comino Ucrania. Aún se llaman patriotas, pero nosotros luchamos por la verdadera Ucrania y su futuro. Ellos son los sepultureros de nuestro país. Gente, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Les damos la oportunidad de expresarse a todos. Ustedes eligen qué opiniones les resultan más cercanas, qué ideas les gustan más. No podemos dejar de hablar de los diputados, porque si hablamos de que el poder puede cambiarse de manera constitucional, eso solo es posible gracias a las acciones de los diputados. Los abogados afirman que esto es un espectáculo, que la monomayoría existe y que los diputados votarán según lo que se les indique. Vemos información de que están cansados y no quieren votar todas las leyes seguidas. Solo los diputados pueden cambiar al gobierno, al presidente de la Rada Suprema y firmar la paz. Y entonces Marina Stavnichuk enfatiza que en este camino constitucional no veían perspectivas. Ahora que vemos y oímos que la guerra puede seguir, ¿el camino será constitucional o se volverá inconstitucional si continúa? No. En las últimas transmisiones, al contrario, llamo a los diputados a recapacitar y les ofrezco opciones. Conté sobre la única asamblea de diputados del pueblo en la historia de Ucrania realizada fuera de la Rada Suprema en la Casa Ucraniana en 2000 bajo Kuchma. Antes fue anticonstitucional y con malos fines, ahora es legal.
Cité artículos concretos. Háganlo conforme a la ley. No pido derrocar al gobierno ni un golpe de Estado. Ustedes actuaron legalmente. Vivimos en una república parlamentario-presidencial. Tengo una grabación con Vitali Kupri en mi canal. Él es abogado, especialista, defendió su tesis, lleva toda la vida metido en esto y ve dos caminos en esto. El segundo es radical, no llama a hacer eso. El primero son los diputados. El segundo dice que las mujeres casi deberían... Justo sobre eso quería preguntarle, vi esa transmisión. ¿Por qué? ¿Usted cree que cuando las mujeres defiendan a sus hijos, esposos, padres, ese es un camino que no se puede tomar? Se refiere a lo que dice Kupri, salir a la calle. Sí. Yo simplemente no puedo llamar a hacer eso. Que cada quien haga lo que crea necesario. No quiero llamar a hacer eso. Que cada quien haga lo que considere correcto. Si alguien cree que debe hacerlo de una manera, que lo haga así. Si otro de otra manera, que lo haga así. Yo simplemente puedo decirles, sabiendo cómo es la gente y la situación en Ucrania, apostaría por los diputados, no porque sean buenas personas o estén de mi lado, del tuyo o del lado de Ucrania. Hay momentos en los que nuestros intereses, incluso con aquellos que no nos agradan, coinciden en cierto momento. Y esa situación se resuelve y luego volvemos a estar en lados opuestos de la barricada. Es un proceso normal, especialmente en política, y así lo veo. Es decir, hoy nuestros intereses coinciden. Los diputados quieren, muchos de ellos, como saben, renunciar a sus poderes, dejar sus mandatos, irse de aquí y así sucesivamente. Veamos las acciones de la NABU. Serka Lonedeli, no sé si lo vieron o no, escribió que la NABU planea citar a Arakamia para interrogarlo y ya tiene un caso listo contra él. Me pregunto si pasará. ¿Trump hará algo al respecto? Hablamos brevemente sobre las negociaciones. La última vez fue el jueves antes de ellas y puedo confirmarlo al aire. No hubo avances gracias al talento para negociar. ¿Cuál es la situación? Los estadounidenses lo acordaron al inicio, durante negociaciones trilaterales con los rusos. Decidiremos cómo retirar y separar las tropas y establecer la zona de amortiguamiento para que los presidentes tomen decisiones y sepamos cómo implementarlas. Los estadounidenses vieron que podían reunirse un año y resolverlo todo, pero al final Zelensky lo arruinaría. Tatiana, solo habrá un compromiso territorial. Les hablo como si estuviera en la mesa de negociaciones. Zelensky aparece en esas intervenciones y siempre lleva la conversación hacia la contraofensiva y las respuestas a los ataques rusos, dirigiéndola a lo que quiere decir. Todo el tiempo presionan, todo el mundo presionaba a Putin y un día, de repente, Putin dice, ¿saben qué? Renuncio a ese 20% del Donbass, no lo quiero. Vamos a terminar la guerra así. Bueno, ¿quién va a creer en ese escenario? ¿Cuál es la probabilidad de que pase algo así? 0%. 0% Putin tiene dinero. En Irán está consiguiendo aún más dinero y ahora tiene Filipinas. Creo que no compraron nada durante 5 años, pero ahora ya van a empezar a comprar. Estamos en bancarrota, no hay créditos y estos solo son temporales. Putin no toma créditos. Es malo, es un enemigo, pero vive con lo suyo, pelea contra nosotros con lo suyo. Y esa es una diferencia fundamental. Por eso Zelensky cuenta el guión y Tatiana me da un déjà vu al instante. Año 2223, café en Yalta, ¿recuerdas? Vamos a picar algo con la contraofensiva, Crimea. Vamos a destruir el puente de Crimea y Rusia se va a desintegrar en pedazos. Eso es parte de esas fantasías. Con el tiempo la gente murió, se fue o quedó sin hogar. La infraestructura está destruida. Soy realista y no me gusta lo que pasa ni el final de la guerra, pero es lo mejor. No podía esperar, se los digo ya, un fondo así y las garantías de seguridad de Trump. Cualquier persona sensata, incluso simpatizantes de Zelensky, debe entender lo principal. Está en juego el poder de Zelensky y el futuro de Ucrania. Si para ustedes no es un argumento la garantía de seguridad de Trump ratificada por el Congreso y el fondo de 800,000 millones, entonces son esclavos de Zelensky o lo adoran. Zelensky tiene un interés claro. Cualquier otro presidente de Ucrania que no sea político y no quiera estar en la política elegiría lo que ofrece Estados Unidos. Pero Zelensky, entiendo su motivación, él se está salvando a sí mismo. Para él, perder el poder es el fin, son un montón de persecuciones, un montón de casos penales en todo el mundo, son miles de enemigos que se ha ganado, cada enemigo tiene sus propios recursos, esos enemigos, lo sé con certeza, están repartidos por todo el mundo, solo esperan ese momento. El centro de detención preventiva, influyentes, enemigos correctos. ¿Ustedes creen que por qué la delegación ucraniana fue a esas negociaciones? Porque se decía que supuestamente los ucranianos querían que Trump presionara al FMI para que le diera un crédito a Ucrania.
O sea, iban a hablar de paz exigiendo que les dieran dinero. ¿Entienden? Ahora piénsenlo, si le transmiten eso a Kushner y Vitkov, lleguen a un acuerdo, pero ¿para qué? ¿Y eso qué le aporta a América? Seguro decían, con ese dinero les compraremos armas a ustedes, pero ese no es un argumento. El mes de marzo está terminando. Trump empieza a ocuparse de las elecciones intermedias desde el verano. Una vez más les digo, en Estados Unidos es una conversación sin sentido entre Arakhamia y Budanov. Merov solo es un pasajero. Arakhamia y Budanov iban a las negociaciones y aunque no estaban de acuerdo, exponían la agenda de Zelensky. Lo repito, los estadounidenses están cansados de esto y era absolutamente predecible. Y ahora debemos hacernos la pregunta, esas fueron negociaciones bilaterales, antes de eso trilaterales. ¿Y qué sigue? ¿Qué tipo de negociaciones habrá después? Hasta hoy nadie lo sabe, no hay respuesta, ni en Rusia, y los estadounidenses no ven sentido en seguir hablando. Y después pueden reunirse y hacer otro intercambio de prisioneros. ¿Eso es todo? Muy bien, que nuestra gente regrese. Pero Vitkov, Kushner no trabajan para eso, ¿me entienden? No viajan al otro lado del mundo solo por eso. El intercambio de prisioneros puede hacerse por teléfono o videollamada. Ya ha ocurrido y salió mal. Y los europeos, la Comisión Europea pospuso indefinidamente la presentación de propuestas para una prohibición legislativa permanente de la importación de petróleo ruso. Decían que el 15 de abril iban a establecer legalmente el rechazo total al petróleo ruso hasta finales de 2027. Independientemente de si la guerra en Ucrania continúa o termina, hoy dicen que hay eventos geopolíticos, por eso por ahora posponen esa decisión. ¿Qué piensas tú? ¿Podría ser que en un futuro cercano, debido a estos acontecimientos, Europa vuelva a comprar petróleo ruso mientras nosotros seguimos luchando? Sí, apuesto un 70% a que será así. Eso lo confirma de nuevo, recordémoslo. Actualmente el tema principal es Orbán. Casi a diario actúa por su país, lo llaman prorruso, mientras Europa actúa por sus propios intereses. Usted entiende, Tatiana, la cuestión es muy complicada. Primero, el descontento del electorado por no tener gas en casa y pasar frío tendrá consecuencias, pero no olvide las fábricas. Usted sabe cómo está la economía de Alemania y los grandes fabricantes como BMW, Mercedes y muchísimas otras industrias en Alemania. Les va muy mal por muchas razones, por todo ese izquierdismo, socialismo, la energía cara para ellos es mortal, más aún cuando Elon Musk hace cosas increíbles allá. Eso es todo, ellos ya quedan fuera, los líderes que antes destruían a todos quedan fuera. ¿Y cuál será la salida para personas como Merz o Emmanuel Macron? ¿Comprar lo mismo a Putin y seguir financiando la guerra? ¿Decir que Putin es tal o cual? ¿Que Ucrania es el escudo de Europa? Pero al mismo tiempo hacer lo que les conviene. ¿A qué voy con esto? Putin es un enemigo, pero Rusia es un vecino permanente. Debemos organizarnos para evitar una guerra. Nadie quiere acercarse a ellos, pero tampoco buscamos una guerra. Y nuestros propios intereses, al menos mientras Putin esté vivo, de alguna manera los hemos alejado de eso y debemos preservar nuestros intereses y ocuparnos del Estado. ¿Sabe qué se necesitará? Compromisos. Pero Tatiana, si el compromiso fuese que quien hable ucraniano en Ucrania será fusilado o encarcelado o algo prohibido similar. No nos obligan a aceptar nada que no tengamos ahora. Antes y durante la guerra no estábamos en la OTAN. La mitad de nuestro país, como hablaba ruso, sigue hablando ruso. No es nada nuevo, simplemente hay que legalizarlo. La iglesia rusa como estaba, así seguirá estando. Nadie nos está imponiendo nada nuevo. Pero la sociedad se ha vuelto tan tonta que nunca me imaginé que pudiera llegar a esto. Lo negro es blanco, la guerra es paz, en fin, todo como en Orwell. Esto es una historia que no se detiene. Nosotros, de transmisión en transmisión, hablamos de esto, pero dentro de 2 meses, al aire, estaremos discutiendo algo aún más aterrador y peor. Cosas más aterradoras pueden suceder debido a las acciones del TSK. Pero en cuanto a los europeos, por eso teníamos reclamos contra Trump, que él imponía pocas sanciones, las sanciones no eran tan problemáticas y teníamos reclamos contra Trump por eso. Pero en cuanto a los europeos, incluso si ellos compran ese petróleo, no vamos a decir que son traidores, pero ¿por qué tienen algún tipo de privilegio? ¿Y por qué tenemos una actitud privilegiada hacia ellos y una posición especial? No, simplemente Zelensky lo entiende todo. Quiero decirles de inmediato que no piensen que estamos discutiendo algo que Zelensky no entiende o que a Zelensky le gusta esto.
Zelensky él mismo dijo durante la campaña electoral todo lo que les estoy contando ahora. No piensen que Zelensky de repente se volvió nacionalista, simplemente está jugando contra Putin, para él es algo personal. Pero la gente, la pregunta, Tatiana, aquí es sobre la gente. ¿Ellos entienden lo inadecuado de lo que está pasando? ¿Se alegran de ser el escudo de Europa? No se puede construir Ucrania solo con la idea de ser antirrusia, solo son antirrusia. Vamos a saber esto. Esto es ruso, esto es de Rusia, entonces a priori es malo. No puede ser así, pero así es como parece. Pero solo ellos lo cuentan así. Pero tenemos una dictadura como en Rusia, e incluso peor, no tenemos libertad de expresión. Como en Rusia tenemos el TSK, que ni siquiera existe en Rusia. Nuestro campo político está protegido. Como en Rusia, no hay proceso político. Como en Rusia. Tenemos telemaratón parecido a Rusia, donde tampoco permiten salir al aire sin censura. ¿Dónde está el conservador? Me lo dijeron mucho, pero no soy partidario. Rusia estaba en contra de Putin en ese entonces, cuando esos patriotas iban a Moscú, ¿entiendes? Así era, ya estaba en contra de Putin. Me da risa ver esto, todo es vacío. Necesitamos otra idea nacional. Rusia ha estado a nuestro lado, está y seguirá estando. Aceptémoslo y construyamos una Ucrania exitosa junto a ella. No es que lo quisiéramos así, así está hecho, así resultó, así lo dio Dios y... Queríamos hacerlo, solo que la gente no tiene oportunidades ni medios para influir, excepto que compartan nuestro video. Masurashu dice que en general no expresan, la gente no expresa su posición, pero sí la expresan. Cuando los obligan dicen que no quieren ir al frente y demuestran que no están dispuestos a continuar la guerra. Los diputados no reaccionan, por eso la gente no puede expresar su opinión. ¿Los ucranianos en el extranjero pueden ayudarles? Frecuentemente vemos marchas, conciertos y personas pidiendo apoyar a Ucrania. ¿Y usted qué piensa si esos ucranianos, esas mujeres estuvieran de acuerdo en hablar, masivamente, por así decirlo, en hablar? Si se manifestaran en contra de la movilización, en contra del gobierno, del poder, si exigieran no a nuestro Estado, sino a los europeos, ¿eso podría funcionar o no? Esa es una muy buena idea, pero de inmediato le doy la respuesta de por qué eso no ha sucedido hasta ahora. Espero que suceda. La primera razón, como puede ver, es que a Europa obviamente le conviene esta guerra. La gente allá está en una situación muy precaria, tienen miedo de que empiecen a cancelar su estatus y también de manera personal. La segunda razón es que casi todos tienen algún familiar que se quedó en Ucrania. Ellos, viendo lo que me pasó a mí en particular, temen represalias contra sus familias allá, en Ucrania. La tercera razón es que estas mujeres y hombres, incluyéndolo a usted, salen tanto en Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. A este tipo de mítines como esos que quién sabe con la bandera ucraniana, pero ni siquiera él mismo puede explicar para qué está protestando. Todo esto es por dinero, esos grandes grupos de Facebook como ucranianos en Canadá o en alguna ciudad, todo es por dinero. Los asusan desde la oficina del presidente y publican mensajes de odio contra opositores, diciendo que Zelensky es bueno. Ella escribe: yo vivo en California y solo voy a votar por Zelensky, vivo en California. Me llegan cosas feas, una cuenta bastante grande en X escribe cosas feas en inglés, hasta poemas enteros desagradables escribe: yo entro. Vives en Alemania y defiendes a Zelensky diciendo que es un demócrata y que en Ucrania no hay dictadura, pero no vives allá. Entonces, ¿por qué vives en Alemania? Eso es todo. Sigo con el tema de se financia. No hay muchos realmente apasionados, por eso no hay. Uva Sakova. Volvemos a esto. No sé qué quiso decir Masurasha. La gente no expresa su opinión. Tatiana, interactuar con personas es muy complicado. Veo las estadísticas de mi transmisión. De 150,000 vistas, 30% no eran suscriptores, es decir, 50,000 se suscribieron. Hay 100 personas, pero no todas me apoyan. Si así fuera, verían cada transmisión. Veo que muchos ven, pero no están suscritos. No entienden que si ves la transmisión y te suscribes, se suscriben 10,000 personas y en la siguiente otras 10,000. Y todos ven cómo va creciendo esa cifra. Y comienza la teoría de las ventanas rotas. La gente se une quizá por algo, pero son flojos, no quieren y no va a resultar nada. Ni hablar de los idiotas descarados que dicen, hablar no sirve de nada. Dicen, ven a Ucrania, haz algo. ¿Por qué hablas desde fuera? Pero allá hay dictadura, no puedes decir nada, no le agrado. Volvemos a lo ya discutido. Me gustan las personas brillantes, a él no le agrada quien desafía a la multitud. Esa masa gris con mentalidad soviética es la verdadera dificultad. Todo era simple, pero repito, 5 personas podemos convencer a alguien durante la transmisión, gracias a Dios. Los ucranianos en el extranjero no defienden los derechos de los ucranianos y en Ucrania se ignoran los derechos de los rusos. Los medios, aunque se dicen democráticos, no lo publican y los medios
medios extranjeros tampoco escriben sobre esto. No escriben de nuestra movilización, solo citan a Zelensky y Putin, pero no reaccionan a la movilización. Dicen que en Hungría la democracia aún es menospreciada. De esto hablan los representantes de la Unión Europea, porque Trump pide al pueblo de Hungría que apoye a Orbán en las elecciones, ya que es su amigo y quiere lo mejor para su país. Aquí surge la duda, ¿esto es democracia o presión? Bueno, a nuestra gente en general se le prohíbe categóricamente discutir las elecciones en cualquier país, eso lo digo yo sobre la democracia. Nosotros debemos ocuparnos de la falta de democracia que tenemos con nuestro presidente. A nuestra gente le gustaba elegir, en Estados Unidos querían a Kamala. ¿Entiende, Tatiana? Ayer le dediqué mucho tiempo a esto. No quieren elegir a alguien solo porque hay alguien bueno. En Hungría, aunque sea el peor, prefieren a cualquiera menos a Orbán. Está bien. Obtienes un crédito, pero tú no vas a ir al frente, tú no vas a ir al frente. O sea, es una completa falta de cerebro. Ni siquiera quiero meterme en eso. Quiero decirles otra cosa. No veo razones para no apoyar a Víctor Orbán. He analizado su actividad a fondo, el hecho de que interactúe con Rusia en algunos temas. Así es, hace 5 minutos hablábamos de que Europa posiblemente comprará gas en Rusia. ¿Entienden? Orbán actúa así porque debería meterse en una guerra solo para complacer a Zelensky. Pues así resulta, ¿no? Orbán es más inteligente. Cuando fue la famosa pandemia, Orbán no metió a Hungría en esa locura en la que entraron todos los demás. Orbán no tiene migrantes, de los que estamos hablando ahora. Él no es perfecto y solo coincido ideológicamente con él en un 50%. Tengo otra visión económica que él, pero no vivo en Hungría ni quiero enseñarles nada. En lo demás, él lo hace bien y tiene carácter. ¿Para qué necesito yo, que quiero quitar a Zelensky y regresar a Ucrania a la democracia, otro aliado de Zelensky en un país vecino? Él salía y decía, Dios, los ucranianos son una gran nación, bien por ellos, nos están protegiendo. Aquí tienen 1 millardito de euros, sigan luchando y apoyando la dictadura de Zelensky, invitándolo a Hungría, abrazándolo y diciendo, miren qué buena persona es, así convencen a quienes no conocen la situación. Ellos no entienden que les están promocionando a los dictadores, piensan que realmente es el camino del mundo libre, que de verdad quieren patearle el trasero a Putin, ¿entiendes? ¿Para qué quiero yo eso? Hay una persona que se opone y le contó al mundo entero sobre los centros de reclutamiento, también está en contra de Zelensky. Ojalá haya más personas así. Esto no afecta negativamente a Ucrania ni ayuda al desarrollo. Y las personas que no me ven a mí, ven su canal, hay un ultimátum. Desbloqueo Druzhba, desbloqueo el crédito, pero Zelensky no desbloqueó Druzhba. El asunto es que Zelensky, además del crédito, sirve a otros intereses. ¿A quién le conviene que Orbán no regrese al poder? Adivina a quién me refiero. Esta delegación está esperando en Ucrania, bueno, al menos ayer todavía estaba esperando en Ucrania para que les permitieran entrar al país. No los dejaron entrar, pero aún esperan poder hacerlo. ¿Cuál es la versión? Dicen que la amistad no está dañada, pero ahora la van a dañar. Eso es hablar mal de nuestro gobierno. ¿Usted cree que la van a dañar o solo no los dejarán entrar? Yo sé una cosa con total certeza. La amistad no está tan dañada como para que no pueda funcionar, o al menos después de una reparación rápida. Todo eso son mentiras, todo eso es falso, todo eso es un circo. Y vivimos, en principio, en tiempos muy difíciles, Tatiana, no es solo por principio. Yo apoyo a Orbán, pero si Zelensky actuara bien, también lo apoyaría. En mis primeros 6 meses de actividad mediática en YouTube, lo decía porque era lo correcto. Había una guerra existencial. No apoyaba el cierre de fronteras ni ciertas decisiones políticas o militares. Después de Estambul, todo se aclaró de inmediato. Ya no ha pasado solo un mes, sino años, y para mí todo es obvio. Desde hace años cuento cosas que ahora otros, incluso en su canal, cuentan, aunque yo lo hice hace 3 años. Porque esos son políticos, ellos solo saltan cuando ya está de moda contar eso y se puede hablar de ello libremente. Pero todo estaba claro, o estás por Ucrania o tienes pequeños intereses locales y te da igual todo. No vas a estar por Ucrania si no quieres vivir allí. No planean vivir en Ucrania y Zelensky tampoco va a vivir en Ucrania, no tiene nada allí y le da igual todo. Quiero recordarles a Julia Mendel, quien trabajó 2 años con él y en sus publicaciones revela cómo es realmente. ¿Eso es un poco para la cámara? Alguien es un tonto. No lo cree. Ella actúa por una idea, no es simple. No es solo que se haya levantado con esa vibra y haya escrito una publicación así por recomendación de alguien.
Bueno, ella hace algún tipo de trabajo, no sé, a veces escribe por su cuenta, a veces con alguien más. Bueno, ¿quién la está promoviendo? Vive en América y escribe o ha escrito para muchos de esos medios internacionales. Ella ahora actúa sistemáticamente contra Zelensky, aunque sigue siendo pro-ucraniana. Por suerte, esto no ocurre en todos. No ser pro-Zelensky significa que eres pro-ruso, o ser pro-Zelensky significa que eres pro-ucraniano, o ser anti-Zelensky significa que eres anti-ucraniano. Siempre he estado y estaré a favor, pero en contra de Zelensky. Él está destruyendo nuestro país y con su poder está generando idiotas desde adentro que al mirar a este líder ven cómo él promueve la agresión, promueve la ilegalidad, nos ha impuesto enemigos. Entonces yo diría, esto es una especie de fascismo, esto huele a fascismo. Ya no toco otros temas de los que hablaré por separado. Toda esa propaganda, esas ideologías, ¿a dónde están llevando a Ucrania? Entonces, para concluir nuestra conversación, resumamos. Si el camino constitucional es el único que tenemos y toda la esperanza está en los diputados. Y sabemos que el partido más cercano a la coalición es el de Poroshenko. Si Salvación Nacional llegara al poder, salvarían y rescatarían a la gente. Porque ellos también, por un lado, dicen que están en contra de la guerra, pero por otro ponen condiciones que no son adecuadas. Si la coalición de Poroshenko llega como Comité de Salvación Nacional, ¿salvará a la gente o no hará nada? Y por último, déjeme detenerme aquí con más detalle. Ese mismo Cupri, él está a favor del Comité de Salvación Nacional. Yo estoy categóricamente en contra, bueno, no es que esté en contra, pero eso no es una solución, no es una salida. Porque ahí la gente solo busca su propio interés, dinero y poder, no el de Ucrania. Cuando les dije que los diputados podían reunirse en otro lugar, elegir a otro presidente del Parlamento en vez del títere y lacayo de Zelensky, Stepanchuk, y empezar a actuar rápido. Tatiana, cualquier abogado te lo dirá, como Cupri, incluso Stavnichuk, que saben del tema. Los diputados tienen muchas palancas de influencia, algunas que ni siquiera hemos visto todavía. Algunos quizá no noten su poder legal, pero pueden quitarle el poder a Zelensky y tomarlo ellos mismos. Eso no es un golpe de Estado, eso es según nuestra Constitución, eso es según la ley. Cuando digo esto, que tomen el poder y nos lleven pronto a la paz actuando rápido. ¿Saben cómo es? Hacen todo, anuncian elecciones, los de Poroshenko reciben el comité, los meten en cabinas y veremos lo mismo de siempre, solo desde otro ángulo. No hablará Getmantseva sino Yushanina, ni otro sino Goncharenko, él estará ahí sentado. Algún Kniashitsky como vicepresidente de la Verkhovna Rada y dirá: la guerra no debe terminar, todas las mujeres deben luchar. Listos, el telemaratón está bien, Ujilian, ahí no se vota. Pues qué más me da quien lo diga. Yo no estoy en contra de Zelensky solo porque sea Zelensky, estoy en contra de él por sus acciones, estoy en contra de él por lo que hace. Masurashu dice exactamente lo mismo. Él dice, ¿para qué necesitamos esta salvación nacional? Van a ser las mismas personas que ya están aquí, las mismas personas. Por eso la situación es muy complicada, realmente complicada. Pero, como dices, siempre depende mucho de la gente. En realidad todo depende de ustedes. Notarán que lo que quiera la mayoría es lo que hay. Si era hostil, hubo guerra. Si ahora creen que Zelensky no es tan malo, tenemos a Zelensky. O más bien, él nos tiene. Gracias por la verdad. Suscríbanse a nuestro canal y al de Denis Jelisavich en Liberty TV. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.